En este viaje, nos aventuraremos en los rincones más oscuros y fascinantes de la mitología del mundo para descubrir los secretos detrás de estas criaturas legendarias. En la cultura china, el dragón es un ser celestial, venerado como un dios bueno. Este ser mitológico no solo es una criatura de leyendas, sino que también está profundamente arraigado en la vida cotidiana y espiritual de la gente. Los dragones chinos son considerados protectores y guardianes, y se cree que traen buena suerte y prosperidad a aquellos que los honran. A lo largo de la historia, han sido representados en innumerables formas de arte, desde esculturas y pinturas hasta danzas y festivales. Desde hace muchísimo tiempo, el dragón ha sido símbolo de poder, fortuna y sabiduría. En la antigüedad, los emperadores chinos se consideraban descendientes directos de los dragones, y su trono era conocido como el trono del dragón. Este simbolismo no solo reflejaba su autoridad, sino también su responsabilidad de mantener el equilibrio y la armonía en el reino. Los dragones eran vistos como seres benevolentes que controlaban los elementos naturales, como el agua y el fuego, y eran invocados para asegurar buenas cosechas y proteger contra desastres naturales. Sus escamas brillan con los colores del arco iris, y su rugido suena como una tormenta. Cada escama es una obra de arte en sí misma, reflejando la luz de manera que crea un espectáculo visual impresionante. Los dragones chinos son conocidos por su apariencia majestuosa y su capacidad para inspirar asombro y respeto. En los desfiles y festivales, las danzas del dragón son una manifestación vibrante de esta majestuosidad, con trajes elaborados y movimientos coordinados que imitan el vuelo y la gracia del dragón. A diferencia de los dragones de Occidente, el dragón chino no necesita alas para volar. Su vuelo es una danza mágica, una expresión de su poder sobrenatural. Se dice que los dragones chinos pueden controlar el viento y la lluvia, y que su presencia en el cielo es un signo de bendición y prosperidad. Esta capacidad de volar sin alas simboliza su conexión con el cielo y la tierra, y su habilidad para moverse libremente entre ambos mundos. Controla el viento y la lluvia, y así vuela por los cielos, bailando entre las montañas y los ríos. Los dragones son vistos como guardianes de la naturaleza, y su presencia es un recordatorio de la interconexión entre todos los elementos del mundo natural. En la literatura y el arte chino, los dragones a menudo se representan en paisajes majestuosos, volando sobre montañas y ríos, simbolizando su dominio sobre la tierra y el agua. En la ciudad prohibida, la imagen del dragón estaba por todas partes, un símbolo del poder y la divinidad del emperador. Las esculturas y decoraciones de dragones adornaban los palacios y templos, recordando a todos la presencia protectora y autoritaria del dragón. Estos dragones no solo eran símbolos de poder, sino también de sabiduría y justicia, atributos que se esperaban de un buen gobernante. Las danzas del dragón, que se hacen en las fiestas, celebran la vida y la buena suerte. Estas danzas son una parte esencial de las festividades chinas, especialmente durante el Año Nuevo Chino y otros eventos importantes. Los bailarines, vestidos con trajes de dragón, realizan movimientos sincronizados que representan la fuerza y la gracia del dragón. Estas danzas no solo son un espectáculo visual, sino también una forma de invocar la protección y la bendición del dragón para la comunidad. Para los chinos, el dragón representa el equilibrio del universo, el yin y el yang. Este equilibrio es fundamental en la filosofía china, y el dragón, con su poder y sabiduría, es visto como un guardián de este equilibrio. La imagen del dragón junto al yin y el yang simboliza la armonía entre las fuerzas opuestas del universo, y la importancia de mantener esta armonía para asegurar la paz y la prosperidad. En los bosques encantados de Europa, con la luz de la luna, se esconde un mundo lleno de misterios y maravillas. Anda una criatura muy hermosa, el unicornio. Este ser mítico ha capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Parece un caballo blanco con crines plateadas y un solo cuerno en espiral. Su presencia es majestuosa y etérea, como si perteneciera a otro mundo. Por siglos ha inspirado a poetas y artistas. Desde la antigüedad, su imagen ha sido un símbolo de lo inalcanzable y lo divino. El unicornio es símbolo de pureza, gracia e inocencia. Su figura evoca un sentido de paz y serenidad que pocos otros seres pueden igualar. Se dice que su cuerno tiene magia, que puede curar enfermedades y limpiar el agua.
Esta creencia ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentando leyendas y mitos. En la época medieval, la imagen del unicornio aparecía mucho en el arte. Los tapices y pinturas de esa era lo mostraban como un ser de gran belleza y misterio. Cazar un unicornio, como se ve en muchas pinturas, representaba la búsqueda del amor verdadero y la sabiduría. Los caballeros y nobles veían en esta caza una prueba de su valor y pureza. La leyenda dice que solo una mujer virgen puede acercarse a él sin miedo. Esta creencia simboliza la pureza y la inocencia necesarias para interactuar con lo divino. Debemos proteger a estas criaturas, no solo en los cuentos, sino también en el mundo real. Aunque los unicornios pueden ser seres míticos, representan la necesidad de preservar la pureza y la belleza en nuestro mundo. Desde el desierto caliente de Egipto, una criatura de fuego y leyenda renace una y otra vez, el fénix. Como el sol que se esconde en la noche y vuelve a salir, el fénix se quema al final de su vida y renace de sus cenizas. Esta criatura legendaria representa el ciclo de la vida y la muerte, y la posibilidad de un nuevo comienzo. En las montañas del Himalaya se esconde una criatura que ha fascinado a los exploradores por siglos, el Yeti. También conocido como el abominable hombre de las nieves, el Yeti es una criatura gigante, cubierta de pelo blanco. Se han encontrado sus huellas, enormes y con forma de pie humano, en el Everest. A pesar de muchas expediciones, el Yeti sigue siendo un misterio, escondido entre la nieve y el hielo. Del inframundo griego sale una criatura extraña, la quimera. Con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, la quimera es el símbolo del caos. La leyenda de la quimera nos cuenta la historia de Belerofonte, quien, montado en su caballo Pegaso, venció a la bestia. Con una lanza de plomo, Belerofonte derritió el corazón de la quimera. La quimera nos recuerda que debemos enfrentar nuestros miedos y luchar contra el caos. En los bosques nevados de Norteamérica se esconde una criatura aterradora, el Wendigo. Este ser mítico ha sido parte de las leyendas de las tribus indígenas durante siglos, y su presencia aún se siente en las historias que se cuentan alrededor de las fogatas. Para las tribus algonquinas, el Wendigo es un espíritu caníbal, un ser malo que come carne humana. Se dice que aquellos que sucumben a la avaricia y la violencia pueden transformarse en wendigos, condenados a vagar por los bosques en busca de carne humana. Es un gigante flaco, con la piel pegada a los huesos y ojos hundidos que brillan en rojo. Su apariencia es una advertencia de su naturaleza insaciable y su hambre eterna. Los relatos describen su aliento helado y su voz que susurra en el viento, llenando de terror a quienes lo escuchan. La leyenda del Wendigo nos advierte sobre los peligros de la avaricia y la violencia. Los tótems y símbolos de protección se colocan en los bosques para mantener a raya a este espíritu maligno, recordándonos que debemos vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Las historias del Wendigo son comunes entre los nativos americanos, un recordatorio de que la oscuridad está en todas partes. Estas narraciones no solo sirven para asustar, sino también para enseñar lecciones valiosas sobre la moralidad y la importancia de la comunidad. Alrededor del fuego, las historias del Wendigo cobran vida, manteniendo viva una tradición ancestral. En las profundidades de la tierra vive una criatura mortal, el basilisco, el rey de las serpientes. Su nombre, que viene del griego basiliscos, significa pequeño rey. Su mirada puede convertir en piedra a cualquiera que lo mire. En la Europa medieval, la leyenda del basilisco se hizo muy famosa. Se decía que causaba muertes misteriosas, malas cosechas y enfermedades. La leyenda del basilisco nos recuerda que hay que tener cuidado con las apariencias. En los lugares más lejanos del mundo vive el roc, un ave enorme que puede levantar elefantes con sus garras. Su leyenda, que viene de Oriente Medio, ha pasado de generación en generación. En libros y películas, el roc ha inspirado muchas historias, desde cuentos medievales hasta películas de aventuras modernas. En Mesoamérica,
se esconde una figura misteriosa, el nahual. Los nahuales, según la tradición, pueden transformarse en animales. Para las culturas mesoamericanas, el nahual no era un monstruo, sino un guía espiritual y protector. Transformarse en animal era un proceso largo y peligroso que requería años de práctica y disciplina. El nahual nos recuerda que todos tenemos una parte salvaje, una fuerza que puede ser mala o buena. En lo más profundo del océano se esconde una criatura enorme, el kraken. Imaginen una criatura con tentáculos tan grandes como los mástiles de un barco, capaces de rodear barcos enteros. Para los marineros escandinavos, el kraken era el peligro del mar. Algunos creen que el kraken es solo un calamar gigante, una criatura real que se ha exagerado en las historias. Gap 3S. Are you curious to uncover the secrets of elves? Today we're diving into the mysterious world of these enchanting beings. Ready to learn 7 intriguing facts about elves? Let's get started. Elves have been part of the folklore of many cultures, often depicted as wise and magical beings with a deep connection to nature. Here are 7 mysterious facts about elves. Gap 2S. Number 1. Elves are deeply rooted in Celtic mythology, dating back thousands of years. To the Celts, elves were nature spirits who protected forests and mountains, acting as guardians of the wild. Gap 2S. Number 2. In Scandinavian folklore, elves are known as Alfar, and are believed to inhabit the natural world. They were thought to help with farm chores in exchange for offerings, especially during the winter solstice. Gap 2S. Number 3. During the Middle Ages, elves were often associated with mischief and illness. People believed that elves could cause diseases and bad luck, linking them to witchcraft. Gap 2ES. Number 4. In literature, elves have been portrayed in various forms. Shakespeare featured mischievous elves in A Midsummer Night's Dream, and in Harry Potter, elves are depicted as clever and resourceful beings. Gap 2S. Number 5. Some legends say that elves can become invisible at will. This ability allows them to play tricks and remain unseen. Gap 2S. Number 6. Elves are still a popular subject in modern folklore. In Ireland, for example, elves are celebrated during festivals and are seen as symbols of good luck. Gap 3S. Number 7. Elves continue to be a part of our history and legends. They remind us that there's always a bit of magic and mystery in the world, don't you think? En este viaje, hemos explorado las historias de criaturas extraordinarias que han estado en la imaginación del hombre desde siempre. Gap 3S. En este viaje, hemos explorado las historias de criaturas extraordinarias que han rondado la imaginación de la gente desde siempre. Gap 2S. Ahora nos metemos de lleno en el mundo de uno de los seres más misteriosos y fascinantes de los mitos, el unicornio. Gap 2S. Nuestra primera historia nos lleva a la antigua Grecia. En los escritos de historiadores griegos, como Ctesias, los unicornios eran descritos como animales con un solo cuerno, capaces de limpiar el agua y curar enfermedades. Se creía que vivían en la lejana India, un lugar misterioso y lleno de maravillas para los antiguos griegos. Gap 2S. La segunda historia nos transporta a los mitos de China. En China, al unicornio se le conocía como el Qilin, una criatura que representaba la buena suerte y la prosperidad. Se decía que el Qilin aparecía solamente en tiempos de paz, y con la presencia de un gobernante sabio y justo. Descrito como una mezcla de varios animales, el Qilin era tanto un símbolo de poder como de bondad. Gap 2S. Por último, llegamos a la Edad Media en Europa, donde el unicornio se convirtió en un símbolo de pureza y elegancia. En los tapices y escritos de ese tiempo, al unicornio a menudo lo atrapaba una doncella, representando la pureza y la inocencia. Se creía que solo una virgen podía domar a esta criatura mágica, y su cuerno era considerado un tesoro muy valioso. Gap 2S. Estas tres historias nos muestran cómo el unicornio ha atrapado la imaginación de diferentes culturas a través del tiempo. Cada una le da su propio toque y significado a este ser mítico. Gap 2S. Y así, la leyenda del unicornio sigue viva, recordándonos el poder de la imaginación y la habilidad de las personas para crear cosas maravillosas a partir de lo desconocido. Gap 3S.
A medida que cerramos el capítulo de los unicornios, nos adentramos en otro rincón de las leyendas y mitos, el enigmático mundo de las hadas. Gap2S. Las hadas, seres etéreos y mágicos, han protagonizado muchísimas historias a lo largo de los siglos. Gap2S. Pero, ¿serán buenas o malas? Gap2S. Para resolver esta duda, primero viajemos a la antigua Irlanda, donde las hadas eran conocidas como los Aosi, Gap2S. Estos seres eran considerados tanto buenos como peligrosos. Gap2S. Los irlandeses creían que las hadas podían traer buena suerte y bendiciones, pero ojo, también podían ser vengativas si se les faltaba al respeto. Gap2S. En las historias celtas se decía que las hadas vivían en un mundo paralelo al nuestro, un reino de belleza y magia. Gap2S. Eso sí, interactuar con ellas podía ser arriesgado. Gap2S. Muchas historias cuentan encuentros con hadas que terminan mal para aquellos que se atreven a cruzarse en su camino. Gap2S. Ahora si nos vamos a los cuentos de hadas de la época victoriana, como los de las hermanas Grimm, las hadas aparecen como protectoras y guías. Gap2S. En estos cuentos, las hadas ayudaban a los héroes en sus aventuras, dándoles objetos mágicos y consejos sabios. Gap2S. Pero esperen, no todas las hadas eran tan buenas. Gap2S. En muchas historias encontramos hadas traviesas, conocidas como pixies en Inglaterra, que les encantaba causar problemas y líos entre la gente. Gap2S. Estas criaturas podían ser encantadoras o peligrosas dependiendo de cómo se levantaran ese día. Gap2S. Esta doble cara de las hadas nos muestra cómo se les ha visto de diferentes maneras según el lugar y la época. Gap2S. Su naturaleza misteriosa refleja tanto nuestras ganas de que alguien nos ayude como nuestros miedos a lo desconocido. Gap2S. Entonces, ¿son buenas o malas? Gap2S. Pues depende de la historia y de cómo la veamos. Gap2S. Las hadas seguirán siendo un misterio, un recordatorio de la magia que existe en el mundo que no podemos ver. Gap3S. A medida que nos despedimos del enigmático mundo de las hadas, nos adentramos en la oscuridad de la noche para descubrir las historias de criaturas aún más inquietantes, los vampiros. Gap2S. Seres inmortales que se alimentan de la sangre de los vivos, los vampiros han atrapado nuestra imaginación durante siglos. Gap2S. En esta escena, vamos a explorar 3 historias fascinantes de vampiros de diferentes culturas y épocas. Gap2S. Gap3S. Nuestra primera parada nos lleva a la Europa del Este, donde la leyenda de Vlad el Empalador, también conocido como Drácula, se mezcla con la historia. Gap2S. Vlad III, un príncipe de Valaquia del siglo XV, era conocido por su crueldad y sus métodos de tortura. Gap2S. Sin embargo, fue Bram Stoker quien inmortalizó a Vlad como el conde Drácula en su novela de 1897. Gap2S. Stoker combinó las historias reales con los mitos locales de vampiros para crear uno de los personajes más famosos del terror. Gap2S. La historia de Drácula no solo ha influenciado la literatura, sino que también ha dejado una marca imborrable en el cine y la cultura popular. Gap2S. Gap3S. Desde Europa del Este, viajamos ahora a la India, donde encontramos la leyenda del Betala. Gap2S. En la mitología hindú, los Betalas son espíritus vampíricos que viven en los cadáveres y los usan para asustar a los vivos. Gap2S. Una de las historias más conocidas sobre estos seres es la colección de cuentos Betala Panchavimshati, donde un rey tiene que resolver acertijos que le plantea un Betala para salvar su reino. Gap2S. Estas historias no solo reflejan el miedo a la muerte y a lo desconocido, sino también la lucha constante entre el bien y el mal. Gap2S. Gap3S. Finalmente, llegamos a África, donde las historias de vampiros son diferentes. Gap2S. En la cultura Ashanti de Ghana, existe la leyenda de la Asasabonsam. Gap2S. Este vampiro de la selva tiene ganchos de hierro en vez de pies,
y se cuelga de las ramas de los árboles para atrapar a los que pasan por debajo. Gap2S. La Asasabonsam no solo se alimenta de la sangre, sino que también representa los peligros ocultos de la naturaleza y lo importante que es respetar el medio ambiente. Gap2S, Gap3S. Estas tres historias de vampiros nos muestran cómo diferentes culturas ven el miedo a estos seres de la noche. Gap2S. Aunque los detalles cambian, todos tienen en común el miedo a lo desconocido y la lucha para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Gap2S. Los vampiros seguirán apareciendo en nuestras pesadillas y en nuestras historias, recordándonos que, a veces, los verdaderos monstruos no son los que se esconden en la oscuridad, sino los que tenemos dentro. Gap2S. Gap3S. Dejando atrás el oscuro mundo de los vampiros, nos adentramos en el misterio y la magia de los mitos latinoamericanos. Gap2S. Estas historias, que pasan de abuelos a nietos, nos muestran muchas creencias y costumbres que han formado la cultura de esta región. Gap3S. Primero, tenemos a La Llorona, un alma en pena que anda por los ríos y lagos llorando por sus hijos perdidos. Gap2S. Dicen que oír su llanto trae mala suerte, y su historia nos enseña que las cosas desesperadas tienen consecuencias. Gap3S. Después está el chupacabras, una criatura que ataca animales y les chupa la sangre. Gap2S. Este mito moderno da miedo y curiosidad, y aunque lo describen de maneras diferentes, siempre es una bestia temible y difícil de encontrar. Gap3S. En las selvas de Colombia y Brasil, encontramos la historia del hombre caimán. Gap2S. Cuentan que era un pescador que se convirtió en caimán para espiar a las mujeres bañándose. Gap2S. Su historia nos advierte del peligro de ser chismosos y meternos en la vida de otros. Gap3S. En los Andes, se habla del pistaco, un ser que come grasa humana. Gap2S. Este mito muestra el miedo a los desconocidos, y también critica la explotación y el colonialismo. Gap3S. La leyenda del silbón de Venezuela, cuenta de un fantasma que silba de forma escalofriante. Gap2S. Dicen que si el silbido se oye cerca, el silbón está lejos, y si se oye lejos, está cerca, esperando a sus víctimas. Gap3S. En México, el mito del nahual habla de personas que se convierten en animales. Gap2S. Estos, a menudo chamanes o brujos, usan sus poderes para proteger a su gente o, a veces, para hacer daño. Gap3S. Por último, tenemos la leyenda de El Cadejo, un espíritu protector con forma de perro, que puede ser blanco o negro. Gap2S. El cadejo blanco cuida a la gente de noche, mientras que el negro trae mala suerte y desgracias. Gap3S. Estos mitos latinoamericanos no solo nos enseñan las creencias y miedos de quienes los crearon, sino también cómo las historias cambian con el tiempo. Gap2S. En cada cuento, vemos cosas sobrenaturales y humanas, lo que nos recuerda que las leyendas nos ayudan a entender el mundo. Gap3S. Y así, seguimos nuestro viaje por el mundo de los mitos y leyendas, buscando historias que nos conectan con lo misterioso y maravilloso.